Muy buen día. En el video de hoy se van a establecer los conceptos de bastidor y de máquina. Posiblemente la manera más sencilla de definir dichos conceptos es refiriéndose a la denominación de armadura. Una armadura es una estructura estacionaria, unida por pernos y compuesta por elementos que únicamente pueden trabajar a tensión o a compresión. Es decir, una armadura está constituida por miembros de dos fuerzas. Por su parte, un bastidor, al igual que una armadura, también es un sistema estacionario, pero a diferencia de la primera, el bastidor sí puede contener elementos sometidos a más de dos fuerzas. Es decir, un bastidor está constituido por elementos de múltiples fuerzas. Por otro lado, las máquinas, al igual que los bastidores, contienen elementos que están sujetos a más de dos cargas. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, las máquinas contienen partes móviles. Otra característica adicional de las máquinas es que están diseñadas para transformar la energía o para transmitir cargas. Las armaduras y los bastidores requieren que se aplique la primera ley de Newton y la tercera ley de Newton para su análisis. Sin embargo, las máquinas, estrictamente hablando, requerirían que se aplicara la segunda ley de Newton y la tercera ley de Newton. A pesar de esto, si se asume que las partes constitutivas de una máquina se encuentran en estado estacionario, o que se mueven a velocidad constante, o que poseen una aceleración despreciable, entonces se puede obviar la segunda ley y analizar el sistema únicamente aplicando la primera y la tercera ley de Newton. Muy bien, vamos a resolver un problema en donde se apliquen todos los conceptos mencionados hasta ahora. Supongan que tienen este bastidor diseñado para sostener el peso del motor de un automóvil. A pesar de que la estructura tiene partes móviles, yo lo considero un bastidor debido a que, bajo condiciones habituales de operación, el sistema está estacionario. Para este problema en particular, nos piden hallar las cargas que se generan en los elementos BD y en el elemento BHF, es decir, en el cilindro hidráulico. Lo primero que se tiene que hacer para resolver este tipo de problemas es desensamblar cada una de las piezas que componen al mismo, para posteriormente realizar un diagrama de cuerpo libre de cada una de las partes del sistema. Veamos. Si se observa con atención el funcionamiento del dispositivo, se concluye que para que el motor no se caiga, necesariamente el cilindro FHB debe de estar empujando a la barra GFE en el punto F. Los cilindros son elementos de dos fuerzas, es decir, solo pueden trabajar a tensión o a compresión. Si un cilindro está jalando, se dice que está trabajando a tensión. Si, por el contrario, un cilindro está empujando, se dice que está trabajando a compresión. Voy a insertar el cilindro de este dispositivo y representar las fuerzas de compresión que actúan sobre él. Aquí están mis vectores que representan la fuerza que tiende a comprimir al pistón. Esta es la misma fuerza. Le voy a llamar fuerza de FB o BF mejor. Fuerza BF y fuerza BF. Repito, como son elementos de dos fuerzas, los cilindros se representan con una única literal para representar ya sea la tensión o en este caso la compresión. Bien, esa es la fuerza en el cilindro BF. Voy ahora a insertar la pieza GFE
y representar las cargas sobre esa barra. Muy bien, aquí la tenemos. Esta es la barra que sostiene al motor. Hay que aplicar la tercera ley de Newton en donde sea necesario. En este caso, desde el punto de vista del pistón, la fuerza BF va hacia abajo, pero desde el punto de vista del punto F de la barra, esta misma fuerza va hacia arriba. Bien, aquí está la fuerza en el punto F. En el punto G, la única fuerza que tenemos es el propio peso del motor. Voy a representar ese peso con un vector W. Este vector le vamos a llamar W. En el punto E hay una articulación de perno pasador. Tiene dos reacciones, una en X y otra en Y. Como no sé para dónde van, yo las voy a poner positivas. Así que voy a insertar mi vector EY primero. Aquí está. EY. Y en segundo lugar voy a insertar mi vector EX. EX. Ya tengo el diagrama de cuerpo libre de dos piezas. Si yo realizo la sumatoria de momentos con respecto al punto E, debido a que ya conozco el peso W, voy a poder determinar el valor de la carga en el pistón BF. Para eso primero necesito encontrar este ángulo que yo le voy a llamar θ. Este ángulo θ que está aquí es el mismo ángulo que hay acá. Para calcularlo me voy a apoyar de un pequeño triangulito que es este. La longitud del cateto mostrado aquí con el cursor es de 3, mientras que la longitud de este cateto es la resta de 2 menos 1. Por lo tanto, el ángulo θ va a ser igual al arco tangente de 3 entre 1. Vamos a indicarlo. θ va a ser igual al arco tangente de 3. Yo voy a indicar 3 entre 1 para que quede claro de dónde salieron las dimensiones. Y esto es igual a 71.56 grados. También voy a encontrar de una vez el peso. El peso va a ser igual a 125 por 9.81. 1226 newtons. Ya tengo todos los datos. Ya puedo realizar la sumatoria de momentos con respecto a E igual a 0. Sumatoria de momentos con respecto a E igual a 0. El peso W con respecto al punto E va a generar un momento contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, es un momento positivo. W
por la distancia 3. Por su parte, el vector que representa la fuerza en el pistón tiene una componente negativa en X y positiva en Y. La componente en X, su línea de acción pasa por E, por lo tanto no genera momento. Pero la componente en Y, si yo estoy pivotando en E, va a tender a hacer girar la barra en el sentido de las manecillas del reloj. Por lo tanto, es un momento negativo. Ponemos entonces menos la fuerza BF, su componente en Y sería por seno de teta, por su distancia 2, igual con 0. Despejo la fuerza BF. La fuerza BF va a ser igual a la solución de esta ecuación con respecto a BF, por supuesto. ...1939 newtons. Bueno, ya conozco el valor de esta fuerza, por lo tanto puedo encontrar el valor de estas dos reacciones. Con sumatoria de fuerzas en X encuentro EX. La sumatoria de fuerzas pues la voy a realizar aquí. Voy a acomodar mejor mis figuritas porque están demasiado encimadas. Ahora aquí abajo voy a realizar la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. En X tenemos la componente negativa de esta, menos F de BF por el coseno de teta. Más EX igual con 0. Despejamos EX. X va a ser igual a la solución simbólica de esta ecuación con respecto a EX. Numéricamente me resulta 613 newtons. Para hallar EY simplemente realizo la sumatoria de fuerzas en Y. Conozco este valor y conozco W. Sería menos W más FBF seno de teta más EY igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 menos W más la fuerza en el cilindro por el seno de teta más EY igual a 0. Despejamos EY.
613 negativo significa que va al revés de como yo había supuesto. No importa, yo tomo el resultado tal cual negativo y dejo el vector apuntando al revés de cómo realmente va. No importa. Los signos negativos simplemente me indican que el sentido es inverso al supuesto. Ya tengo la primera parte del problema. Ahora necesito hallar la carga en la barra BD. La barra BD es un elemento que también es un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, solo puede estar a tensión o a compresión. La verdad no sé para dónde van los vectores. Yo lo voy a asumir a tensión. Sin embargo, si hago un diagrama de cuerpo libre de esta barra, vamos a verlo, van a notar que no puedo obtener ninguna información útil. Aquí está la barra BD y vamos a ponerla a tensión. Aquí están los vectores que representan la tensión en la barra. Como es un elemento de dos fuerzas, solo necesito una literal para representar al vector. Le voy a llamar fuerza BD. Del otro lado, pues es la misma carga. Y aquí viene el problema, pues si yo trato de hacer sumatoria de fuerzas en X o sumatoria de fuerzas en Y, pues no obtengo nada. Obtengo que fuerza BD es igual a fuerza BD. Por lo tanto, este diagrama no me sirve para calcular las cargas. Necesito entonces hacer un diagrama de cuerpo libre de esta barra. Esta barra es un elemento que está sometido a más de dos fuerzas. Las fuerzas que tienen el perno en E ya las conozco. No conozco las fuerzas aquí en este perno. Y no conozco la fuerza que esta barra tiene sobre esta barra en el punto D. Aún así, creo que voy a tener ecuaciones suficientes para resolverlo. Vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre entonces de esta barra, la DE. Aquí está la barra. Bien. Lo primero que tengo que hacer es aplicar la tercera ley de Newton. Este es el punto D. Aquí y acá. Desde el punto de vista de este elemento de dos fuerzas, la carga BD va hacia el primer cuadrante. Pero desde el punto de vista de esta barra tendría que ir en sentido inverso, es decir, en el tercer cuadrante. Por lo tanto, la tengo que representar hacia abajo. Bien, lo mismo aplica con las fuerzas en el perno, aquí en E. Tendría que ponerlas al revés de como yo las supuse acá. Por lo tanto, voy a poner EX hacia la izquierda y EY hacia abajo. Voy a insertar mis vectores. Hacia abajo EY. No importa que yo ya sepa que EY va al revés. Como voy a calcular las ecuaciones con todo y su signo negativo, pues no va a haber ningún problema.
Desaparece mi vector, así que lo voy a dejar un poquito más arriba para que no se pierda la flecha. Y. Y bueno, aquí a la izquierda sería. EX hacia la izquierda. Este no me representó problemas. Sí se superpuso, mejor dicho, a la imagen, pero este no, este desaparece. No importa. Bien, aquí ya están mis dos vectores al revés de cómo se supusieron en el otro eslabón, en la otra parte del bastidor. Ahora aquí en el punto C, yo tengo que poner los vectores que representan la reacción en el perno. No sé tampoco para dónde van, así que yo los voy a tomar positivos, como aquí. Este vector le voy a llamar CX y a este vector que voy a copiar le voy a llamar CY. Ahora el problema se limita a realizar la sumatoria de momentos en C. Si realizo la sumatoria de momentos en C, estas dos no me generan momento, ni CX ni CY. EY, la línea de acción, también pasa por el punto C, o sea que no genera momento. La que me genera momento es EX. Con respecto a C, un momento contrario a las manecillas del reloj. FBD tiene dos componentes, una negativa en X y otra negativa en Y. La componente en Y, su línea de acción pasa por C, tampoco genera momento. La única que genera momento es la componente en X, un momento también contrario a las manecillas del reloj. Pero para poder realizar la sumatoria de momentos, yo necesito calcular el ángulo con respecto a la horizontal, que es este mismo ángulo, el que está aquí, acá. Bien, sería cateto, el arcotangente del cateto opuesto 1 entre el cateto adyacente 1, va a dar 45 grados. Por lo tanto, ya no voy a calcular ese ángulo, directamente voy a poner 45 grados. O tal vez le llame beta. Aquí lo ponemos. Y simplemente aquí pongo que beta es igual a 45 grados. Bueno, vamos a realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto C. Sumatoria de momentos con respecto a C igual a 0. Tendríamos EY positivo por la distancia, perdón, no EY, EX por la distancia 3 más la componente en X de FBD por el coseno de beta
por su distancia. La distancia es de 1 igual a 0. Tengo todos los datos, puedo despejar la fuerza BD. La fuerza en el componente BD va a ser igual a menos 2601 newtons. Negativo significa que mi suposición inicial de que este elemento estaba a tensión es incorrecta y en realidad el elemento está a compresión. Con esto se tiene completo el análisis de este problema. Hasta la próxima.